Durante la inspiración, el diafragma desciende aproximadamente 1,5 centímetros. Se considera que el diafragma es responsable del 70% del volumen corriente. Los músculos intercostales externos solamente de un 30%. Ese 70% que se debe al diafragma es indispensable para la vida. Con el 30% que crean los músculos intercostales externos no podríamos ventilar adecuadamente los alvéolos. Por lo tanto, el diafragma se considera el músculo estriado más importante para la vida. Algunos lo llaman el segundo corazón. En condiciones patológicas, durante la inspiración pueden intervenir otros músculos, además del diafragma y los músculos intercostales externos. Estos músculos que intervienen en condiciones patológicas se llaman músculos accesorios de la inspiración. El más importante es el esternocleidomastoideo. Por lo tanto, para el médico es muy importante siempre inspeccionar el cuello del paciente, y si ve que hay una hipertrofia de este músculo, debe pensar que el paciente está haciendo un esfuerzo inspiratorio adicional. Los músculos escalenos también son inspiratorios accesorios. Las alas de la nariz, que es un tejido cartilaginoso, también se pueden mover durante el movimiento ventilatorio. Cuando las alas de la nariz se expanden durante la inspiración, se habla de aleteo nasal, y este movimiento puede ser un signo de insuficiencia respiratoria. Es muy importante sobre todo en los niños, donde las alas de la nariz son delgadas y el aleteo nasal se percibe fácilmente. La expiración, en cambio, es un movimiento pasivo. En condiciones normales se debe a la elasticidad de la reja costal, que vuelve a la posición de reposo, y a la relajación del diafragma. Es muy importante saber que durante la expiración es donde ocurre el intercambio gaseoso a nivel de la membrana alveolar. El intercambio gaseoso ocurre durante la expiración. En algunas condiciones, como en la hiperventilación y en el ejercicio, la expiración se puede tornar activa, y en este caso pues ya intervienen músculos para que hagan ese movimiento agregado. Aquí intervenían los músculos intercostales internos y los músculos de la pared abdominal, especialmente los rectos anteriores y los oblicuos mayores. Otra presión muy importante en la mecánica ventilatoria es la presión intrapleural. La presión intrapleural siempre es negativa en relación a la presión atmosférica. Se modifica ligeramente durante las fases de la ventilación, pero el concepto clave es que siempre es negativa en relación a la presión atmosférica, la presión intrapleural. La pleura tiene dos láminas, una pleura parietal y una pleura visceral. Entre ellas hay un espacio virtual ocupado por el líquido pleural. La presión en ese espacio siempre es negativa en relación a la presión atmosférica, tanto durante la inspiración como durante la expiración. Si se abre un orificio en la cavidad pleural, el aire va a fluir desde la atmósfera hacia el interior del espacio pleural, debido al gradiente positivo que va a tener el aire del exterior en relación a la presión del aire dentro del espacio pleural. Entonces siempre es más alta la presión atmosférica que la presión intrapleural. Por lo tanto, al romperse la pared del tórax, el aire va a entrar de la atmósfera al espacio pleural, constituyendo una patología muy importante que es el neumotórax. Para una ventilación adecuada, el parénquima pulmonar tiene dos propiedades. Una se llama distensibilidad y la otra elasticidad. Cuando hablamos de distensibilidad, estamos diciendo la capacidad que tienen los pulmones para expandirse de manera normal. O sea que podemos decir que la distensibilidad es la capacidad que tienen los pulmones de estirarse. Eso se debe a que en su tejido conectivo tiene muchas fibras elásticas. En cambio, elasticidad es la capacidad que tiene el parénquima pulmonar para volver a su posición de reposo durante la expiración. O sea que el parénquima pulmonar se comporta como un caucho. Durante la inspiración se estira, eso se llama distensibilidad, y durante la expiración se contrae, esto se llama elasticidad. Aquí podemos ver una radiografía postero-anterior de tórax de un pacientico que tiene alterada la elasticidad. Este es un paciente con EPOC. Como se pueden ver,
Los dos campos pulmonares se ven muy llenos de aire, porque el paciente puede inspirar normalmente, pero no puede expirar porque ha perdido la elasticidad. Por lo tanto, los pulmones se ven llenos de aire. En cambio, esta es una radiografía de tórax de un pacientico con alteración de la distensibilidad. Es un paciente con una fibrosis pulmonar. El parénquima pulmonar está lleno de cicatrices, no se puede distender adecuadamente, por lo tanto el aire no puede entrar. Resumiendo, podemos decir, la distensibilidad es la capacidad que tienen los pulmones de estirarse, es una función inspiratoria y se afecta en las enfermedades pulmonares restrictivas. El término restrictivo quiere decir que el pulmón no se puede llenar de aire, se restringe la entrada de aire. Esta patología la encontramos en las fibrosis pulmonares, que son muy comunes en las enfermedades pulmonares profesionales. Pulmón de los mineros, de los trabajadores del cemento, de la caña de azúcar. En la CEPID, que se llama enfermedad pulmonar intersticial difusa. En casos de derrame pleural, cavernas o tumores. En cambio, la elasticidad es la capacidad que tiene el parénquima pulmonar para volver a la posición de reposo. Es una función expiratoria y se afecta en las enfermedades pulmonares obstructivas. Las más importantes son la EPOC en los adultos y el asma bronquial en los niños. Aquí también podríamos incluir los cuerpos extraños en las vías respiratorias y la laringitis. Para los fisiólogos siempre fue un enigma el por qué los pulmones durante la expiración no se colapsan. Porque si los pulmones se parecen a una bomba o a un caucho que se estira y se contrae, era de pensar que durante la expiración los pulmones se deberían colapsar. Pero esto no ocurre en la realidad. Entonces, la primera teoría que se dio para darle una explicación a este hecho es que la presión negativa del espacio pleural actuaría como una especie de adherente para el parénquima pulmonar para que no se colapsara. Sin embargo, el factor más importante es la existencia de un líquido dentro de los alvéolos que se llama surfactante o agente tensoactivo. Este agente tensoactivo surfactante forma una capa delgada dentro de los alvéolos y es la que impide que durante la expiración los alvéolos se colapsen. Este surfactante lo que hace es disminuir la tensión superficial de los alvéolos. El surfactante es excretado por unas células que se llaman los neumocitos tipo 2, que están allí mismo dentro del alvéolo. Ese surfactante está formado por fosfolípidos, iones y proteínas, y la función es reducir la resistencia del pulmón al estiramiento. El surfactante está más concentrado en los alvéolos más pequeños, que son los que tendrían mayor posibilidad de colapsarse. La síntesis del agente tensoactivo empieza a la semana 25 de gestación y solo se alcanzan niveles adecuados entre la semana 34 y la 35. Por lo tanto, cuando un niño nace pretérmino, o sea, antes de la semana 37 de embarazo, tiene la posibilidad de nacer con poco agente tensoactivo y eso lo puede llevar a un síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, que es bastante frecuente, y se debe a la falta de una adecuada cantidad de surfactante en los alvéolos pulmonares. Los signos clínicos más importantes son la taquipnea y las retracciones intercostales después del parto. Generalmente se ve que el recién nacido tiene una frecuencia respiratoria por encima de 60, hay aleteo nasal, retracciones intercostales y puede haber también cianosis. Esta es una radiografía típica de un pacientico con síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido por falta de surfactante. Las vías aéreas resisten al paso del aire. El factor más importante es el radio o diámetro de las vías aéreas. En condiciones normales, el 90% de la resistencia depende de la tráquea y los bronquios mayores, que son estructuras rígidas cartilaginosas que no se pueden distender. Los bronquiolos, en cambio, ofrecen poca resistencia en condiciones normales porque solamente están formados por músculo liso, entonces se pueden distender ante el paso del aire. Aquí podemos ver una estructura de un bronquio normal y un bronquio que tiene inflamación y broncoconstricción. Vamos a analizar qué factores son broncoconstrictores, o sea, qué factores hacen que el músculo liso de los bronquiolos se contraiga.
El primero de ellos es el sistema parasimpático con su neurotransmisor postganglionar, la acetilcolina. Entonces, el parasimpático, la acetilcolina con sus receptores muscarínicos, es un factor muy importante broncoconstrictor. La histamina, que es un mediador inflamatorio, también es broncoconstrictor, y los leucotrienos, que son producto de la cascada del ácido araquidónico, son moléculas proinflamatorias que también producen broncoconstricción, y en el paciente con asma bronquial especialmente están muy aumentadas. Los factores broncodilatadores serían los receptores beta-2 adrenérgicos cuando son estimulados por la adrenalina, recordando que la adrenalina es una hormona que se produce en la médula de la glándula suprarrenal. El dióxido de carbono también es un factor broncodilatador importante. Anteriormente se pensaba que la unidad funcional del pulmón estaba formada solamente por los alvéolos pulmonares, pero hoy en día se sabe que la membrana respiratoria la ocupan otros órganos cercanos al alvéolo, por ejemplo el bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos pulmonares. En estos 4 sitios hay membrana respiratoria y por lo tanto allí ocurre intercambio gaseoso. Hablamos de ventilación pulmonar total como el volumen de aire que se moviliza al interior y al exterior de los pulmones en un minuto. Ventilación pulmonar total. ¿Cómo la calculamos? Multiplicamos el volumen corriente por la frecuencia respiratoria del paciente. Si la frecuencia respiratoria en promedio es de 12 respiraciones por minuto y el volumen corriente, ya lo vimos, era de 500 centímetros cúbicos, pues la ventilación pulmonar total es aproximadamente de 6 litros por minuto. No todo el aire que inspiramos llega hasta la membrana respiratoria. Una parte de él se queda en las vías respiratorias que no tienen membrana de intercambio. Ese aire que se queda en esos espacios donde no hay intercambio gaseoso se llama espacio muerto anatómico. De los 500 centímetros cúbicos del volumen corriente, 150 centímetros cúbicos forman el espacio muerto anatómico. Hablamos de espacio muerto fisiológico, que es la cantidad de aire inspirado que llega a zonas de alvéolo mal irrigados, donde no hay intercambio gaseoso adecuado. Esto lo vemos con mucha frecuencia cuando estamos mucho tiempo de pie. Los alvéolos pulmonares, que están en la parte más alta de los pulmones, o sea en los apes, no reciben buena irrigación de sangre. Por lo tanto, el aire que llega a esos alvéolos no tiene un intercambio gaseoso adecuado con la sangre. Esa zona se llama espacio muerto fisiológico. Ventilación alveolar es la tasa de aire nuevo que ingresa a la unidad funcional del pulmón en cada inspiración. O sea, aquí ya no estamos hablando de todo el aparato respiratorio, sino exclusivamente el aire que hace contacto con los alvéolos. Es igual al volumen corriente menos el volumen del espacio muerto. Y si queremos calcular la tasa, pues esta resta la multiplicamos por la frecuencia respiratoria del paciente. O sea que la tasa de ventilación alveolar será la frecuencia respiratoria multiplicada por la diferencia entre el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto. Esa tasa de ventilación alveolar es de aproximadamente 4.200 centímetros cúbicos. Estos términos son muy importantes en la fisiología del aparato respiratorio. Hablamos de eupnea con una respiración normal, tranquila. Hipernea es un incremento de la frecuencia y el volumen respiratorios debido a un incremento en el metabolismo. Es lo que vemos, por ejemplo, durante el ejercicio o en algunas patologías como en el hipertiroidismo, en la anemia también. En cambio, hiperventilación es un incremento de la frecuencia y el volumen respiratorio, pero no por causas metabólicas. Por ejemplo, aquí tendríamos la hiperventilación emocional, que es muy común. Hipoventilación es una reducción del volumen respiratorio. Esto lo vemos en las enfermedades pulmonares, tanto obstructivas como restrictivas. Taquipnea, que es un aumento de la frecuencia respiratoria. En el recién nacido hablamos de taquipnea cuando la frecuencia respiratoria es mayor de 60 y en los adultos cuando es mayor de 20. Durante el dolor generalmente se produce taquipnea.
Disnea es la sensación subjetiva de dificultad respiratoria. Por lo tanto, la disnea es un síntoma, no es un signo. La disnea no la cuenta el paciente, no la vemos en el cuerpo del paciente. Hay muchas patologías que pueden causar disnea, como lo vamos a analizar en un futuro. Y apnea pues es una interrupción de la respiración, puede ser voluntaria o involuntaria.